SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy los datos de inflación nos dejan una pregunta. ¿Ha pasado lo peor? ¿Hay luz al final del túnel? Coge un billete de 50 y no te sirve para nada, vamos, para 4 cosas. Es horroroso lo que ha subido. En todo, el pan, todo, carne, todo. Mucha diferencia, bastante más cara. Esta sigue siendo la situación en materia de precios ahí fuera. Ha vuelto a subir el aceite. Bueno, un poco más cara, sí. Más cara con respecto a otros años, sobre todo yo que no vivo aquí en España, entonces me he dado cuenta con respecto a hace unos meses que todo ha subido muchísimo. Pero la cuestión ahora mismo es si todas estas subidas que hemos vivido hasta ahora han tocado pico ya, si a partir de aquí empiezan a moderarse los precios, porque lo estamos viendo en España, donde la inflación se ha moderado 4 meses consecutivos y lo acabamos de ver en las dos grandes economías de la Unión Europea, en Francia y en Alemania, donde durante 2 meses esos precios se han comenzado a frenar y están ya en un solo dígito por primera vez desde el verano. ¿Es este el principio del fin? Es la gran pregunta, porque ¿es este el principio del fin? Significa que las hipotecas pueden empezar a aliviarse, a no subir tanto. Esa es la clave que ahora mismo mira el Banco Central Europeo. Christine Lagarde decía: It may well be that the December number of HICP and possibly core inflation que en principio podríamos ver ciertos alivios en el mes de diciembre en la inflación, pero que la subyacente va a tardar todavía en bajar porque no es suficiente mirar a un solo número, es necesario mirar a las tendencias. Y ahora mismo lo cierto es que las tendencias en las distintas grandes economías de la Unión Europea empiezan a señalar que parece haber pasado lo peor, que hay ya varios meses consecutivos de caída de precios hasta el punto de que estamos en niveles de un solo dígito en las economías de Francia, en las economías de Alemania, en la economía de España. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ir economía a economía. Lo primero, Francia. Hemos visto una reducción muy considerable y una tendencia de bajada durante 2 meses ya. Sí, la inflación en Francia se redujo en diciembre al 6,7% y ya son 2 meses consecutivos de bajada, porque en noviembre descendió hasta el 7,1%. Es una caída de 4 décimas. Además, la inflación energética ha bajado 3 puntos y tanto los precios del gas como los de la electricidad y los carburantes se contienen en la segunda economía europea. Sin embargo, Javier, pese a estas buenas noticias económicas, los precios de la alimentación en Francia registran todavía una inflación del 12,1%. Así que ahora mismo Francia 6,7%, caída durante 2 meses consecutivos. ¿Cómo está Alemania? Pues en Alemania también se acumulan 2 meses seguidos de caída de la inflación y la última además ha sido importante. Los precios que subían al 11,3% en noviembre ahora se quedan en el 8,6% en términos armonizados. Son más de 2,5 puntos de descenso. La bajada de la inflación en Alemania se debe sobre todo a las subvenciones del Estado para pagar la factura energética y también a la aplicación de los topes al precio del gas, lo que aquí llamamos excepción ibérica. Sin embargo, igual que en Francia, en Alemania la inflación de los alimentos también sigue por encima del 10%. Así que Alemania 8,6%, Francia 6,7%. Gracias, Carlos. Ahora mismo lo que estamos viendo es fundamentalmente un freno energético, porque en esos 2 países se ha empezado a poner un tope al precio del gas y se ha empezado a subvencionar el pago de la energía. Pero lo cierto es que es un freno. Y lo cierto también es que por primera vez desde verano vemos la inflación en menos de 2 dígitos. Eso, insisto, en la primera y en la segunda economía, porque en la que ahora mismo más cercana nos coge, la española, tenemos los precios al 5,8%. Hoy estamos aprobando el 6º paquete. Y esto significa que en estos momentos 4 meses consecutivos han vivido caídas de precios. En buena medida también el por qué España está doblegando la inflación como ningún otro país europeo. Ahí están los datos, 4 puntos de bajada de la inflación en tan solo 4 meses. ¿Qué problema tenemos aquí? Tenemos 2, fundamentalmente. Primero, hay cierto efecto estadístico.
las subidas eran tan fuertes en los meses pasados que ahora mismo un 5,8 significa que los precios siguen subiendo. Solamente significa que suben menos que el año pasado, pero que siguen todavía en terreno de subida. Y segundo, que ese 5,8 oculta que los alimentos están subiendo a un 15% en España, que la alimentación sigue absolutamente disparada. Así que hay elementos que todavía se resisten a esas bajadas y que la inflación subyacente, de hecho, está subiendo, no está bajando. La inflación menos volátil sigue arriba, algo que el Ejecutivo, lo hacía la vicepresidenta Calviño, intenta explicar. Es lógico que la inflación subyacente, los alimentos elaborados, los bienes industriales, estén tardando más, en el sentido de que también tardaron más en subir, ¿no? Hay un elemento de retraso con respecto a la volatilidad de los precios de los alimentos elaborados. Con una clave de retardo, pero dice el Ejecutivo esto bajará. Una mayor resistencia, y de ahí las medidas que hemos tomado justamente en este último paquete. Así que en estos momentos lo que tenemos son 3 de las grandes economías de la Unión Europea bajando precios. Esta es la primera buena noticia que tenemos en materia de inflación desde que comenzó toda esta crisis. A partir de aquí, una implicación, y es muy importante. Si los precios empiezan a controlarse, los tipos de interés no tienen que subir tanto. Las subidas en tipos, las subidas en el Euribor, se debían fundamentalmente a esto, a que había que controlar los precios. Si los precios han empezado a entrar en cierto control, quizás ya no es necesario estrangular tanto la economía, poner tanto el freno de mano, subir tanto los tipos. Esa es la gran pregunta. El Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sigue sosteniendo que de momento sí es necesario subirlos. We decided to raise interest rates today and expect to raise them significantly further. Así se anunciaba cuando se subían los tipos. And is projected to stay above our target for too long. Porque se decía, la proyección es que estos precios van a seguir demasiado altos demasiado tiempo. Ahora han empezado a bajar. ¿Cambia o no el escenario? El Banco Central Europeo tiene obligación de tener precios en el 2%, y ese es su único objetivo: controlar los precios al 2%. Estamos a 5,8 aquí, a 6,7 en Francia, 8,6 en Alemania, es decir, muy lejos de ese 2%. Así que en principio estos tipos de interés van a seguir subiendo, pero probablemente no tan deprisa en la reunión del 2 de febrero y en la reunión de marzo que ha de tener el Banco Central. Y lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos es quien marca el rumbo en todo esto, y allí los precios también han comenzado a moderarse, aunque probablemente no lo suficiente. Hoy la Reserva Federal publica sus minutas y lo que se dice es exactamente esto, que no hay que bajar los tipos ya porque todavía puede ser demasiado temprano. La experiencia histórica advierte, y además es necesario bajar no a donde estamos, sino al 2%, dice la Fed. The strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident that inflation's coming down in a sustained way. And we think es Jerome Powell diciendo hay que seguir ahí arriba mientras los precios y los tipos estén tan altos como están ahora mismo. Así que, primera clave, la inflación baja. Segunda clave, la política monetaria puede no bajar, pero puede no subir tan deprisa como esperábamos. Y tercera clave, con todo esto, ¿la recesión llega o no? ¿Es necesario estrangular la economía tanto hasta el punto de llevarla a un parón económico o no? De momento, el Fondo Monetario advierte la mitad de la Unión Europea va camino en una recesión, decía Kristalina Georgieva. Half of the European Union will be in recession. The EU very severely hit by the war in Ukraine. Y el año 2023 va a ser peor que 2022, decía. For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Why? Porque las 3 grandes economías, la de China, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea, entran en recesión a la vez. Así que ahora mismo este es el paisaje y muchas preguntas abiertas. Los precios empiezan a entrar en control, o al menos eso parece. Los tipos quizás no han de subir tan deprisa y la economía quizás no tiene que frenarse tanto.
Insisto, estas tres cuestiones son con un enorme quizás, porque catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, Eduardo Vandrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hay una gran pregunta y es si esto es un espejismo o si esto se sostiene. ¿Ha pasado lo peor? ¿Han pasado las peores subidas de precios? Parece que sí. Desde luego, los indicadores adelantados y lo que permite visualizar las expectativas del propio Banco Central Europeo, de las instituciones internacionales, del Gobierno de España, en el caso de nuestro país, apuntan a que sí, que el pico de la inflación podemos haberlo ya superado, que ahora ya estamos en una situación de descenso de las tasas de inflación. No quiere decir de los precios, porque los niveles de precios que hemos alcanzado son altos y se van a quedar ahí. La cuestión es que ahora vayamos subiendo a tasas mucho menores, ¿no? Eso es importante también remarcarlo, porque los precios se nos van a quedar en unos niveles más altos de los que teníamos con anterioridad. En definitiva, parece ser que sí, y ahora la cuestión está en la inflación subyacente, que efectivamente opera con un mayor retraso que los precios de los alimentos, sin elaborar, o los precios de la energía, y ese impacto que se estaba produciendo en la caja negra de los sectores industriales, de los sectores de servicios, etcétera, pues ahora lo estamos viviendo, ¿no? Entonces parece que sí, parece que estamos ya viviendo un momento de desaceleración y por lo tanto, bueno, pues eso es una noticia positiva, porque efectivamente puede marcar también un ritmo no tanto endurecimiento de la política monetaria. O sea, para quien nos esté escuchando, ahora mismo los precios siguen subiendo, pero suben menos, y ahora mismo la esperanza es los salarios quizá pueden subir un poco más para evitar el empobrecimiento. Ahora mismo lo que tenemos es cierto control de precios y habrá que ver si tenemos cierto control de nóminas. Bueno, realmente el comportamiento de los salarios ha sido, yo diría, ejemplar, porque realmente no ha habido ningún tipo de efecto de segunda ronda derivado de negociaciones salariales. El gobierno marcó también la pauta, y hay que reconocerlo así, en las subidas salariales de los empleados públicos, de manera de que, bueno, se recupera una parte del poder adquisitivo perdido por la inflación, pero se mantienen unas tasas de crecimiento de salarios en este año y en el próximo, pues que posiblemente estarán por debajo del IPC, ¿no? Bueno, esto está sucediendo también en las negociaciones de convenios. Los últimos datos apuntan que los convenios pactados hasta ahora están en torno al 3% o incluso por debajo. Por tanto, yo creo que esos efectos de segunda ronda no se están produciendo, y eso también puede contribuir a que el Banco Central Europeo determine que ya podamos estar volviendo a anclar de nuevo las expectativas y, por lo tanto, que la política monetaria no tenga que dar lugar a subidas de tipos de interés de la dimensión que se esperaba hace 2 o 3 meses. Esa es ahora mismo la siguiente clave. Visto precios y vistos salarios, lo siguiente es tipos. ¿Dónde y cómo nos movemos a partir de aquí? A partir de aquí podemos esperar que suban, pero que suban menos deprisa o que suban menos. Las dos cosas. Yo creo que van a subir menos. Yo creo que en el mes de febrero todavía es muy posible que haya una subida de tipos, pero será menor de lo que previsiblemente se podía anticipar, incluso en la reunión de diciembre, donde las declaraciones de Christine Lagarde pues apuntaban hacia un incremento futuro significativo de los tipos de interés, así se decía, y no olvidemos tampoco a una reducción del balance del Banco Central Europeo a través de la amortización, digamos, de una parte de los bonos, ¿no? Entonces, que había adquirido anteriormente en los programas de compra de deuda pública. Entonces, bueno, yo creo que sí, que los tipos van a subir algo, todavía subirán, posiblemente en las 2 reuniones, porque el banco no quiere, entiendo, pillarse los dedos. El Banco Central Europeo empezó a actuar un poquito de retraso, esto es lo que entienden los operadores, los mercados ya estaban anticipando en lo que iba a pasar, y el Banco Central Europeo tardó en reaccionar y ahora no quiere cogerse los dedos, pues anticipando una retirada rápida de las subidas de tipos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente subirán más despacio y subirán menos. O sea, hipotecados, quizá único alivio en toda esta crisis. Claro, esperemos que sí, que sea así, ¿no? Porque realmente también hay incertidumbres, ¿no? Las incertidumbres derivan de qué puede pasar si hay nuevos shocks de oferta o persisten los shocks actuales. Ahí va a tener mucho que ver la guerra de Ucrania, de en qué medida se entiende que las expectativas ya están ancladas. Yo creo que en lo que representa la negociación salarial se están anclando, se están aguantando las expectativas, ¿no? Y también de lo que vaya a hacer la política fiscal. Yo creo que la política fiscal tendrá que empezar ya a replantearse todo ese paquete
generalizado de ayudas que a todo tipo de sectores y todo tipo de hogares que habían, digamos, inundado, para proteger realmente frente a la inflación, habían inundado de gasto público la economía, ¿no? Eso pues habrá también que empezar a replantearlo, y posiblemente el Banco Central Europeo vaya a pedir a los gobiernos, o vaya a sugerir que los gobiernos también hagan su parte sobre ese particular, sectorizando, es decir, con unas medidas más selectivas, dirigidas efectivamente a los sectores más dependientes de la energía, a los hogares más vulnerables, pero ya no de forma tan generalizada. O sea, a partir de aquí, y esa es la última de las implicaciones, hemos visto política monetaria, tipos de interés, es decir, hipotecas. Hablando de impuestos, a partir de aquí, esto de las ayudas y los paquetes de ayudas van a ser ya con tiralíneas, muy centrados en muy específicos sectores. Bueno, esto es lo que recomiendan, lo que se recomienda desde el punto de vista de la economía, ¿no? Otra cosa es que la política pues lleve un ritmo distinto, y que claro, pues haya que... O que las elecciones nos marquen rumbos distintos, ¿no? Claro, que el ciclo político pues todavía aguante pues un poquito más de gasto público, ¿no? Pero realmente yo creo que incluso desde el punto de vista de la equidad, de la necesaria reducción de la deuda pública de medio plazo, de todas estas cosas, pues es conveniente, ¿no? Que la política fiscal se replantee las cosas, y se está haciendo ya, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en lo que ha sido la subvención al precio de los carburantes, pues bueno, pues se ha reducido en el caso de España, se ha eliminado esa subvención de los 20 céntimos de forma generalizada, y bueno, lo que hay a medidas selectivas, ¿no? Yo creo que y sobre todo habría que poner énfasis en los hogares, ¿no? En los hogares más vulnerables, en las personas que no pueden afrontar esos pagos de hipotecas o de alquileres o de ingresos mínimos vitales, ¿no? Ahí es donde habría que poner el foco, y realmente, bueno, pues es un tema de equidad, ¿no? No es un tema de luchar o no contra la inflación, sino que hay que hacerlo, y ahí realmente el impacto es mucho menor. Pues Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública y Bienestar de FUNCAS, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Encantado como siempre, muchas gracias. Hoy esta es la primera luz de optimismo que vemos desde que empezó la crisis. Esta puede ser la luz al final del túnel. Empiezan a terminar estas subidas de precios. De momento, el optimismo es aquí doméstico, pero también internacional. Janet Yellen, secretaria del Tesoro americano, The causes of inflation are largely global, but the pain of inflation diciendo is personal. Que las causas son globales, pero el dolor de la inflación es personal, y esta administración dice lo está combatiendo viendo que quizás han empezado a terminar las subidas. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.